En conversación con NTN 24, el senador republicano por Oklahoma, James Lankford, confirmó que Estados Unidos ampliará la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos con nuevos nombres vinculados a los carteles colombianos. Aunque no precisó si se tratará de funcionarios del actual gobierno, subrayó que Colombia sigue siendo un aliado estratégico de Washington más allá de las diferencias con la administración actual. La información la tiene nuestro periodista permanente en la capital de Estados Unidos, Roberto Macedonio. Roberto, adelante, buena tarde. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El senador James Lankford, en conversación con NTN 24, confirma que habrá más sanciones a personas en Colombia relacionadas con el tráfico de drogas. No ha querido especificar si esas sanciones serán impuestas a miembros del gobierno Petro que vayan a ser añadidos a la lista Clinton. En cualquier caso, confirma que sí habrá más nombres que se añadan a esa lista OFAC de sanciones económicas. También ha señalado la importancia de recuperar la relación estratégica que históricamente han mantenido Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Va a haber más personas en la lista de sanciones OFAC? Asumiría que sí. El presidente ha sido muy específico al respecto, ya sea con los carteles mexicanos y algunas de sus designaciones, los carteles centroamericanos y suramericanos y sus designaciones como organizaciones terroristas, o ya sea para individuos específicos. Puede ser que reciban sanciones o simplemente presión estadounidense. Eso es completamente apropiado. Queremos que las drogas dejen de entrar en nuestro país. Tenemos que lidiar con las personas que tienen adicción a las drogas y poder cuidar a esas personas con adicción. Necesitamos una asociación con el gobierno colombiano como la hemos tenido en el pasado. Hemos tenido una asociación con el gobierno colombiano para poder lidiar con el aumento en la cantidad de cocaína que entra a los Estados Unidos y su tráfico. Nos gustaría poder mantener una buena asociación y una buena relación. Colombia es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Necesitamos mantener esa amistad con ellos. Esto es muy claro. Si estás involucrado en mover drogas a nuestro país, necesitas enfrentar sanciones por eso. Tu país probablemente también enfrentará aranceles bajo esta administración. Seré muy claro, tenemos una recompensa por el liderazgo de Venezuela desde hace años por su tráfico de drogas a los Estados Unidos y hemos sido muy claros en que queremos ver a Maduro arrestado. Queremos ver a todos los que intentan empujar o permiten o miran para otro lado cuando las drogas vienen a nuestro país. Apoyo que él enfrente el tráfico de drogas que entra al país, porque tengo oklamojanos que están muriendo por estas drogas que entran al país, y lo que he pedido a la administración es que en administraciones anteriores, incluyendo la anterior de Trump, cuando se tomó un ataque como este, tiene la autoridad para hacerlo. Una de las razones por las que Estados Unidos ha retirado la ayuda a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico es por el aumento de los cultivos de coca en ese país. El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló en un mensaje en redes sociales que durante el año 2024 los cultivos de coca aumentaron en un 3%. De ser así, estaríamos ante una nueva cifra récord. Solo aumentó 3%, pero revisamos que no se cometa el mismo error de 2023, que se pongan las respectivas productividades por zonas y se sepa diferenciar lo que los mapas muestran, zonas de enclave de cocaína y zonas abandonadas desde hace más de 3 años. Así el mundo sabrá que de las 262.000 hectáreas que aparecerá en zonas de cultivo de la hoja de coca, 80.000 están abandonadas hace más de 3 años y 22.000 están en traslados de cultivos ilícitos hacia lícitos. A ese mensaje de Gustavo Petro respondió también desde Washington la congresista republicana María Elvira Salazar, quien ha querido señalar la ineficacia del gobierno Petro, dice, en materia de lucha contra el narcotráfico. Usted ha sido un completo fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo. Bajo su mando, los cultivos de coca se dispararon, los carteles mandan y la violencia se expande por todo el país. Y ahora viene a hablar de matemáticas. Hace 2 días dijo que el peronismo ganó en Argentina. Por favor, Colombia no necesita un profesor de teorías fracasadas, necesita un líder que enfrente a los criminales y defienda al pueblo. Lo cierto es que en los últimos años los cultivos de hoja de coca en Colombia han aumentado exponencialmente. Fíjense, en el siguiente gráfico pueden ver cómo en el año 2022 había 230.000 hectáreas cultivadas, que aumentan un 34% en el 23 hasta las 253.000
hectáreas de hoja de coca. Y si nos fijamos en los países de América Latina que más cocaína producen, Colombia encabeza el ranking. Ahí lo ven, seguida de otras naciones como Perú o Bolivia. También hemos hablado sobre esta cuestión con la senadora demócrata Catherine Cortez, quien asegura que para añadir a más miembros del gobierno colombiano a la lista de sanciones OFAC, según ella, el presidente Trump debería pedir autorización al Congreso. Bueno, te puedo decir esto, vuelve a lo mismo. Tenemos que basarnos en nuestra inteligencia, tenemos que basarnos en nuestras autoridades federales del orden público que han abordado el narcotráfico a lo largo de los años. Y no creo que esta administración unilateralmente pueda tomar decisiones como esta sin venir al Congreso y trabajar con nosotros. La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó al presidente Petro en la lista Clinton el viernes de la semana pasada, también a su esposa y a su hijo, así como al ministro del Interior colombiano. La información desde Washington para NTN 24. Feliz tarde. Feliz tarde, Roberto. Gracias por la información desde Washington. Vamos a abordar este tema y le damos la bienvenida a Diego Molano Aponte, exministro de Defensa de Colombia en los años 2021 y 2022. Exministro, bienvenido a la tarde de NTN 24. ¿Cómo le va? Jesús, buenas tardes. Un saludo para usted y para toda su amable audiencia. Gracias, doctor Diego, por acompañarnos y analizar un poco este tema. Quiero arrancar con lo que escuchábamos en el reporte anterior de parte del senador republicano James Lankford. Él anuncia que vendrán nuevos nombres en esa lista OFAC, en esa lista Clinton, como en Colombia la conocen. ¿Cree usted que eso va a suceder en los próximos días o en las próximas horas? ¿Vendrán más nombres? Lo que está claro es que el presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto de la historia, del eje del mal, defendiendo al cartel de los soles de Venezuela y, por supuesto, con una política fallida de paz total que lo que ha hecho es incrementar el narcotráfico. Eso ha llevado a que el presidente Petro no entienda el mayor cambio geoestratégico que sucedió con la administración Trump para América Latina, en donde ha declarado a los carteles de la droga como grupos terroristas y la mayor amenaza a los Estados Unidos. Y al convertirse en el vocero y el aliado del cartel de los soles, pues el gobierno Trump ha tomado decisiones. Ya lo hizo con él, con su familia, con el ministro del Interior, y estoy seguro que esas decisiones seguirán en las próximas semanas para el resto del grupo de miembros del gobierno que apoyan esta iniciativa que facilita el narcotráfico hacia Estados Unidos. Exministro Diego Molano, esto es serio y lo digo para de pronto si en algún momento un televidente en este momento entra a la sintonía y dice, están hablando de la lista OFAC, la lista Clinton. Esto no es un juego. El estar en esa lista trae unas sanciones bastante importantes y con consecuencias muy lamentables para quienes son incluidos, ¿verdad? Por supuesto, en esta lista están todos aquellos que se consideran están involucrados en actividades de narcotráfico, lavado de activos o quienes colaboran con organizaciones terroristas o criminales que puedan estar facilitando el negocio de narcotráfico hacia Estados Unidos. Mucho más ahora, cuando muchos de los grupos terroristas, carteles anteriores, hoy son considerados terroristas y que tienen nexos con estas actividades. Aquí lo que se evidencia y la decisión particular de las últimas semanas de la administración Trump es que no está jugando. Aquí se están tomando decisiones serias que tienen repercusiones y ya lo comienzan a evidenciar los miembros del gobierno, como lo manifestó el mismo ministro del Interior de Colombia, Benedetti, quien ya ha visto afectadas sus operaciones financieras. Sí, y esa respuesta suya me da pie para abrir un frente también, que es un frente que en Colombia también se está sintiendo, y es el que Estados Unidos está o tiene mejor en la mira a organizaciones criminales ilegales como el ELN, como las disidencias FARC y como el propio Clan del Golfo. Estados Unidos les ha puesto la mira. ¿Van detrás de ellos? Por supuesto, y es que tiene que ser así. Este cambio geoestratégico, donde la administración Trump declara como cartel a los carteles de la droga, incluyendo el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, como grupos terroristas, y a quienes se relacionen con el otro cartel, que es el cartel de los soles, como grupos terroristas, lo que implica es que son organizaciones que son enemigos de Estados Unidos y son una amenaza para Estados Unidos. Por eso, inclusive, el hecho de que con las plataformas navales que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, donde ha desarrollado operaciones, ya hay evidencia que muchas de esas embarcaciones o semisumergibles vienen
por parte de grupos criminales como el ELN, como ha sido señalado, y las del Pacífico seguramente por parte de las disidencias de la FARC. Eso significa que están cometiendo delitos y acciones ilegales que son una amenaza y por eso se despliega la máxima capacidad de fuerza por parte de Estados Unidos. Están en la mira, por supuesto que sí, y así debería ser, porque lo que ha sucedido en el caso colombiano es que la paz total del presidente Petro ha permitido que estos grupos crezcan, se fortalezcan, ha iniciado procesos de paz donde no ha exigido condiciones previas, donde les permite seguir en narcotráfico, reclutando menores de edad y hoy inclusive extorsionando y secuestrando y pasando de un lado al otro con la frontera en Venezuela, lo que tiene dos repercusiones. Siguen siendo los mayores articuladores de negocios de narcotráfico en alianza con otros cárteles hacia Estados Unidos y siguen siendo quienes hoy debilitan la seguridad y afectan la vida de los colombianos en los campos, a los ganaderos, a los campesinos, extorsionando y por supuesto generando grave crisis humanitaria como la que sucede en el caso del Catatumbo. Exministro, hablemos o vamos abordando el tema por otro frente. Dice el presidente Gustavo Petro que en su gobierno es donde más se han incautado sustancias ilícitas, cocaína, y que es donde más se ha atacado el tráfico de narcóticos. Yo entiendo, por las cifras que tiene Colombia en este momento, hablamos de 250.000 hectáreas de sembrados de coca, que la sobreproducción de cocaína es enorme. Por eso se logra esas incautaciones. No sé si estoy equivocado en esa interpretación, usted me puede corregir. Hay tanta droga que por eso se hacen las incautaciones como las muestra el gobierno Petro. Por supuesto, y es que la fallida política de paz total, al abrir negociaciones con los grupos terroristas y criminales como el ELN, sin ningún prerequisito de parar el narcotráfico o los cultivos ilícitos, lo mismo que con las diferentes facciones de las disidencias de la FARC, lo que ha hecho es que incrementen los cultivos ilícitos de una forma inusitada y además las productividades. Si a eso usted suma que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo de erradicación manual o algunos esfuerzos de desarrollo alternativo, pues el país se llenó de coca. Además que las productividades de esas hectáreas de coca han incrementado de 4 a 7 cosechas al año. El país producía y se proyectaba más de 2.400 toneladas y se incautaba tradicionalmente entre un 47% de esas toneladas. El presidente dice, hemos incautado más coca. Por supuesto, si usted produce más y tiene alguna actividad, va a incautar más porque hay más coca saliendo por todo lado del país, por Venezuela en vuelos aéreos, por la costa pacífica y mucho menos que no hay operaciones militares y policiales en contra de ellos en el Caribe también. Pero el indicador es claro, y lo dijo el economista Daniel Mejía, donde el porcentaje de droga incautada ha bajado con respecto al total de la producción. Usted no, de nada decir, mire que ha incautado más coca cuando tienen miles de toneladas saliendo y con lo que ha bajado es el porcentaje sobre el total de lo que sale en el país. Los esfuerzos, por más de que haya el gobierno tratado de incrementar o señalar, pero lo que evidencia es que hay más coca saliendo y los números de toneladas que están llegando al mercado de Estados Unidos o al mercado europeo son mucho mayores, en primer lugar. Y segundo, lo más grave ahora es que con la decisión del presidente Petro de enfrentar al gobierno Trump y la decisión del presidente Trump de eliminar el apoyo, subsidio y cooperación militar, lo que va a hacer es que esas incautaciones, pocas que estaban haciendo, también disminuyan, porque la mayoría de operaciones de interdicción que desarrollaba Colombia las hacía en alianza con, por ejemplo, el Comando Sur en operaciones navales como la Operación Orión en el Caribe y en el Pacífico colombiano, que hoy ya no podrán seguir, o en el apoyo que se daba a la Dirección Antinarcóticos de la Policía para poder hacer incautaciones en la salida de los puertos en la costa caribe. O sea, el gobierno Petro ha hecho todo lo posible precisamente para no permitir que se haga una política seria de narcotráfico, como quedó evidenciado en las discusiones recientes.
Exministro, hay otra duda que muchos sectores en el país tienen y tiene que ver con algo que dice el presidente Gustavo Petro, que no es muy claro, y yo no sé si usted también nos puede ayudar a entender un poco a qué se refiere Gustavo Petro cuando habla de que de esas 250.000 hectáreas de coca, 80.000 están abandonadas. ¿Qué quiere decir eso, que están abandonadas? Para él pareciera que no sumaran, pero la realidad es que están ahí y que sí suman. Es que lo que es experto el presidente Petro es en lanzar cortinas de humo y argumentos que no tienen sustento técnico. El informe de Naciones Unidas viene desarrollándose por varios años con la misma metodología y las mediciones han sido las que siempre han sido utilizadas. Usted no puede, cuando está en la mitad de un examen, decir que le cambien la forma como le califican el examen, porque no le fue bien después de los resultados del examen. Esto es lo que sucede con el presidente Petro. La realidad es tajante y la realidad se evidencia en que se nos llenó de coca el país, más de 253.000 hectáreas. Ahora está retrasando el presidente la entrega del nuevo informe de Naciones Unidas, porque por supuesto saldrá con un número mayor de hectáreas y utiliza todos los argumentos posibles para tratar de decir que no le utilizaron una escala adecuada para calificarlo en el examen y se rajó. Eso me lleva también a preguntarle, y creo que va en concordancia con lo que escuchábamos de la congresista en Estados Unidos, María Elvira Salazar, que en las últimas horas tuvo un contrapunteo por vía X con el presidente Petro, donde ella lo califica de ineficaz y dice que ha sido completamente ineficaz. ¿Usted comparte el hecho de que ella le diga al presidente Petro que es ineficaz en esa política antidrogas? Totalmente. Aquí el problema no es solo las hectáreas de coca que han crecido, el problema es cómo de forma deliberada el presidente le permitió, con la política de paz total, a los grupos guerrilleros, disidencias de la FARC y el ELN, que siguieran en narcotráfico. Es que hizo ceses al fuego por todo el país y en los ceses al fuego no les exigió que pararan de cultivar coca. Y eso hizo que se incrementaran los cultivos. Eso es ser ineficaz. El presidente Petro le permitió a estos grupos continuar comprando armas con esos recursos del narcotráfico y eso, por supuesto, afectó la seguridad de los colombianos que hoy están viviendo extorsiones, secuestros. Eso es ser ineficaz en una política de inseguridad. El presidente Petro se comprometió a defender la soberanía de los colombianos y por el contrario, en vez de salir a defender a los colombianos, se puso del lado del cartel de los soles, del lado del cartel que hoy es uno de los mayores amenazas para Estados Unidos y rompió la política y la alianza tradicional que tenía Colombia con Estados Unidos o con Israel, porque se puso del lado del eje del mal, como es Venezuela, Cuba y Nicaragua, teniendo una política exterior ineficaz que no garantiza la soberanía y la seguridad de los colombianos. Claro que es ineficaz. Claro, y usted me da pie para la última pregunta, agradeciéndole el tiempo con la tarde de NTN 24, exministro Diego Molano, y es esa relación entre esos grupos criminales armados ilegales en Colombia, las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, y el régimen venezolano encabezado de Nicolás Maduro, tildado por los propios Estados Unidos como un líder terrorista. Es que, Jesús, usted ha dado en el punto clave de esta discusión. Yo creo que una de las genialidades de la nueva geopolítica del presidente Trump es que no definió al cartel del régimen de Maduro como un régimen democrático, sino lo definió como un cartel terrorista, el cartel de los soles, el mayor facilitador de narcotráfico en la región. Y por supuesto, ellos tienen una relación con las disidencias de la FARC y el ELN. El cartel de los soles lo que hace es utiliza al ELN para hacer movilizaciones en contra de los ciudadanos en la frontera del Catatumbo, como se vio en la crisis humanitaria. Son su primera línea de defensa. Tiene relación con las disidencias de la FARC en el Arco Mireno, donde estos generales del cartel de los soles les permiten hacer actividades de minería ilegal y sacar oro, coltan y otros minerales para poderlos transar en los mercados internacionales. Aquí hay una alianza intrincada entre ese cartel de los soles y las disidencias de la FARC, quienes antes encontraban refugio en Venezuela cuando los estaba combatiendo el ejército colombiano y ahora pasan de lado y lado
porque allá encuentran protección, y aquí un régimen, en el caso del gobierno del presidente Petro, que les permite andar por doquier porque hace ceses al fuego que no le permiten a la fuerza pública atacarlos. Muy bien, es Diego Molano Aponte, exministro de Defensa de Colombia entre los años 2021 y 2022. Exministro, gracias por este tiempo con la tarde de NTN 24, muy amable. A ustedes un saludo especial.